Hola, bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo episodio del podcast Café con el Tío. Aquí esta vez tengo mi café en algo ya un poquito más especial para, pues vaya, darle un poco de personalidad al podcast. Y bueno, el día de hoy, como vieron ya en el título y como seguramente ya les habré estado pues enseñando un poquito en redes sociales, el invitado de esta edición es un invitado muy especial. Es nada más y nada menos que el famosísimo profe Peter. Pero bueno, obviamente tiene su nombre, tiene su historia, entonces vamos a dejarlo que él cuente su historia, ¿no? Le voy a hacer la pregunta que le hice a Lalo en el primer capítulo. ¿Quién es el profe Peter? Órale. ¿Quién es el profe Peter? Bueno, el profe Peter, soy ingeniero. Bueno, estudié ingeniería de electromecánica en el ITESI. Realmente desde la carrera me he dedicado a la docencia, desde la mitad de la carrera. Y prácticamente pues es mi pasión, ¿no? Es mi trabajo y mi pasión dedicarme a la enseñanza de la física. Me dedico, ahorita estoy actualmente apenas construyendo un canal de física también que está subiendo poco a poquito, ¿no? Y básicamente pues podríamos decir que eso es a lo que me dedico hoy, ¿no? Y ese es el profe Peter. Vaya, o sea, ese es el profe Peter, pero ¿quién es en realidad Peter? ¿Quién es en realidad? Esa es la personalidad que conocemos todos, pero ¿quién es en realidad? En realidad, ¿te refieres a mi persona o te refieres a qué? Sí, al ingeniero González. Al ingeniero González. Está difícil tu pregunta, Troquita. La incisiva con la que empezamos el podcast siempre. La incisiva. Básicamente, ¿quién soy? Pues soy yo, nada más. Pero en realidad, si podemos definirme a mí como persona, pues soy una persona dedicada, soy una persona responsable que me gusta mucho comunicar con la gente. Me gusta conectarme con ustedes como alumnos también. Soy una persona que está constantemente en crecimiento, ¿sí? Y pues ese soy yo. Un ingeniero que salió y se ha dedicado a las instalaciones eléctricas más que nada. Se ha dedicado a la instalación doméstica y comercial. Y pues actualmente pues estoy ahí laborando en el área de la docencia, ¿no? Bueno, ya ahorita dijo de su carrera y ¿por qué no nos platica más de qué fue su formación, cuál es su área? Ya dijo de instalaciones eléctricas, pero sabe de muchas más cosas, me consta. Entonces, ¿por qué no nos platica también de eso? Pues básicamente mi carrera es mitad de electricidad, mitad mecánica. Más que nada mi universidad se dedicaba más al área eléctrica, ¿no? Pero cuando yo estaba durante la carrera salió una nueva área propedéutica, como quien dice, y fue como sistemas automotrices. Y a mí me tocó, fui de la primera generación que me tocó estar en los sistemas automotrices. Entonces, básicamente, pues llevamos mucho acerca de termodinámica, llevamos mecánica, diseño mecánico. Básicamente, mi perfil se orienta un poco también al diseño, ¿no? Entonces, pues ese fue mi como parte de la universidad. Pero también parte del crecimiento personal fue empezar a agarrar los libros y empezar a devorármelos, como libros de cálculo, libros de termodinámica. Empecé a agarrar libros también de matemáticas básicas y empecé a especializarme, y básicamente encontré los libros de física que ya en la carrera nos habían dado. No llevé tal cual como una especialidad de física, sino que más bien fue así como ustedes ven las unidades, así unidad de calor, unidad de electricidad, unidad de estática. Para nosotros eran materias completas. Eran como 6 meses, un año de dinámica de fluidos, 6 meses de termodinámica, 6 meses de estática, 6 meses de dinámica, lo que a veces en preparatoria se ve como una sola unidad. Entonces básicamente no había una materia como general que se llamara física, pero fue el contacto que empecé a tener, ¿no? Y empecé a devorarme esos libros de física, ¿no? Que mientras fui aprendiendo a enseñar y aprendiendo a también aprender, ¿no? Aprendiendo a aprender, pues fui descubriendo esta parte teórica de la física que básicamente me ha enamorado, ¿no? La física teórica también como
había platicado en una edición anterior con Lalo Navarrete, de pues cómo es, o sea, la física, pues sí, o sea, es mucho de cálculos, porque básicamente eso es la ciencia, explicar de manera lógica lo que pasa en la naturaleza. Pero también creo que también ya lo comentó, es que pues, todo lo que sabes que está pasando allá afuera y que todavía no hay mucha explicación es como lo más fascinante. Sí, básicamente creo que algo que amo de la física es prácticamente poder entender allá afuera lo que sucede, ¿no? Se dedica a descubrir las interacciones que hay en el mundo real. Entonces, entender por qué suceden las cosas, porque la mayoría de la gente no tiene la oportunidad de aprender esta parte, ¿no? De por qué suceden las cosas, simplemente las observamos el mundo real y como que creemos que, pues quién sabe por qué suceden las cosas, ¿no? Pero después te das cuenta que tiene una explicación, ¿no? Y nos volvíamos locos en la universidad cuando empezamos a aprender acerca de electricidad y con los cables de alta tensión. Teníamos un maestro muy bueno que ahí, Miguel, que nos enseñaba acerca de las transmisiones de postes de luz y todo esto, la transmisión eléctrica, las máquinas eléctricas, y pues no te quedas otra cosa más que fascinarte, ¿no? Y iba en la calle, me acuerdo que manejando y muchas veces casi chocando por andar viendo los postes de luz y viendo cómo se traslapaban los postes y viendo las acometidas y luego viendo ahí cómo se pasaba subterráneo y no, era una locura. Entonces nos ayuda a entender mucho de por qué suceden las cosas, ¿no? Y básicamente eso es la física. ¿Y qué pasó? O sea, estudió su carrera. ¿Cuántos años fueron de carrera? Fueron 5. 5. Fueron 5 años de carrera, sí. Y luego salió y... ¿qué fue lo que hizo? ¿Trabajó? Cuando salgo de la carrera, lo primero que hago fue empezar a hacer mis prácticas profesionales. Y tuve la gran oportunidad, la verdad, de trabajar en Comisión Federal de Electricidad. Y me ofrecieron por ahí, pues ser practicante, obviamente, ¿no? Llegas al mundo real y pues es muy diferente lo que viste en la universidad y de repente empiezas a ver cómo se materializa todo lo que viste, ¿no? Y descubrí ahí en Comisión Federal que la electricidad era lo que me agradaba bastante. Estuve en un área de mantenimiento de subestaciones eléctricas donde llega la transmisión de las carreteras. Por ejemplo, llega a la ciudad, pues aquí en la ciudad de Irapuato, no estábamos cerca aquí de la ciudad de Irapuato, y pues lo único que básicamente suena mal, pero era el chalán de todos y era padre, ¿no? Estar ahí apoyando, y hacíamos mantenimiento preventivo y a veces correctivo de plantas de subestación eléctrica. Qué padre. ¿Cómo ves? Esa parte de, pues me imagino, salió ilusionado de que ya, o sea, había completado sus estudios y podía ya por fin ver, como dice, cómo lo que uno aprende en el salón se aplica en la vida real. Es padre. Yo me acuerdo de la última, sí fue la última unidad que vimos de física, o la penúltima que vimos de temas selectos de física, el tema de transformadores. Lo tengo bastante presente porque fue el primer tema que vimos, o sea, ya en modalidad en línea de su materia. Y sí, ese me acuerdo que me gustó porque ahí se empezó a ver un poco a dónde llegaría con su proyecto de Physicracks del canal de YouTube, porque recuerdo que nos hizo un video y nos lo subió de ahí a la plataforma, y a mí me gustó mucho verlo porque eso tenía como esa libertad de mezclar un poco lo que también platiqué con Lalo, que yo creo que aprendo más este tipo de cosas viéndolas en YouTube, por ejemplo, que tengo la oportunidad de escucharlas, pausar y o sea, como grabármelo, y si algo no me queda claro, lo puedo regresar o simplemente ponerlo en pausa para yo mismo intentar resolverlo con una hipótesis mía, vaya, de cómo se hace. Y con ese video que nos hizo de los transformadores, la verdad es que sí pude hacer eso y me gustó mucho. Creo que ese tema lo tengo aún bastante presente, y también me pasó, como dice, de que ve los postes de luz con los transformadores arriba y dices, órale, así funcionan. Sí, básicamente tenía un maestro por ahí en la universidad que siempre nos decía, como que al principio no entiendes, ¿no? Cuando estás chavo y estás ahí dentro de la universidad, dentro de la preparatoria, como que lo que te dicen los maestros como que hasta ciertos años después te viene cayendo, ¿no? Y me acuerdo que siempre nos decía, se le van a olvidar los cálculos, se le van a olvidar todo,
pero lo que se va a quedar en sus cabezas son los principios, para que cuando salgan ustedes a la empresa, salgan a algún lugar, a la investigación, lo que sea, ustedes sean capaces de entender por qué sucede lo que sucede, ¿no? Y platicaba muchas anécdotas ese maestro y platicaba exactamente de ingenieros que en la empresa a veces como malentendían los principios físicos de lo que sucedía y le daban otras interpretaciones, ¿no? Entonces, pues es muy padre ir aprendiendo esta parte, ¿no? Y ir entendiendo lo que va sucediendo en la vida real. Sí, la verdad es que también esa parte de los transformadores se me quedó muy grabada por lo que dice de los principios, no tanto por los cálculos. O sea, si ahorita me pusieran a hacer un examen de los transformadores, no me acordaría de nada, pero también pues el principio ese que vimos, ¿no? De la inducción magnética es uno de mis conceptos favoritos en el electromagnetismo en general y cómo se relacionan estas dos ramas de la física. La verdad es que me gusta mucho y lo recuerdo por eso más que nada. Qué bueno, una locura el electromagnetismo. Sí. Los que tengan la oportunidad de aprender de él, siempre es muy interesante y parece como que te explota la cabeza siempre con esas leyes, ¿no? Sí, es padre. O sea, también de las anécdotas del último año de física cuando estábamos viendo la ley de Oersted, que nos pusimos ahí en clase a investigar y al final de cuentas usted contándonos la historia de cómo se descubrió, que se intentó probar lo contrario a lo que terminó siendo demostrado. Entonces es como, órale. Sí, a veces planeas una cosa y te sale otra. Exactamente. Muchas partes de los descubrimientos han sido sin querer, ¿no? O buscando otras cosas. Han llegado los nuevos descubrimientos. Y hablando de descubrimientos que llegan sin querer, ¿cómo pasó de trabajar en CFE a ser maestro? ¿Cómo pasar de CFE a maestro? Durante la carrera ya daba asesorías, ¿sí? Pues era para apoyarme un poco, que pues no teníamos muchos recursos en casa, ¿no? Y era para apoyarme. Entonces empecé a dar clases a pues muchachos de preparatoria que necesitaban regularización, ¿no? Sobre todo extraordinarios, y poco a poquito fue conociendo más gente y empecé a capacitar gente que una escuelilla por ahí me contrató y empecé a dar clases para prepedéuticos para la UNAM. Entonces, pero eso fue a la par durante la universidad. Cuando llego a Comisión Federal, pues me quedaba menos tiempo, ¿no? Porque tenía que trabajar ahí de lunes a viernes, pero aún así daba las clases los sábados. Los sábados daba clases propedéuticos para UNAM y daba propedéuticos también para presentar la gente que no tiene oportunidad de estudiar una preparatoria o que no tuvo la oportunidad de estudiar una preparatoria. Se meten a hacer un examen Ceneval para pues recibir ese certificado, ¿no? Entonces, pues básicamente le daba clases a gente adulta. Y a mí me apasionaba. Mi papá siempre recuerdo que me decía que no quería, que yo quería que me dedicara a ser un ingeniero, que en una empresa, que tener un trabajo, que ganar los miles de euros, sí, ¿no? al mes y pues ese concepto, ¿no? Y yo tenía muy claro que me gustaba mucho la docencia, me gustaba mucho la enseñanza. Y pues era parte de mi pasión. Entonces cada vez que yo estaba en el salón era como wow, ¿no? Me encantaba y retar, pensar, preguntar. Y en comisión no digo que no me haya gustado, y prácticamente me apasionó, fue hermoso, pero sé que tenía una vocación de este lado, ¿no? Entonces ya al final, terminando Comisión Federal, recuerdo que me ofrecieron más horas en esa escuela. Entonces prácticamente ya tenía que ir dejando Comisión Federal para empezar acá de este lado, ¿no? Entonces pues fue así la transición, ¿no? De pasar a dar clases. Pero saliendo de comisión me ofrecieron por ahí otro trabajito, ¿sí? Todo fue así como a la par, ¿no? Decir, lunes a viernes, y el fin de semana daba clases, y luego daba clases también entre semana y así, ¿no? Y fueron muy flexibles ahí en Comisión Federal. Ya al final completé mis 600 horas. Wow. ¿Cuántas horas estaban ustedes de servicio social? 21 al semestre, 21 por 6.
120, sí, fue una locura. Sí, tenía que dar 600 horas y a veces pues doblábamos turno cuando nos tocaba hacer mantenimiento, por ejemplo, ya que era urgente, porque tú no puedes dejar sin electricidad a las casas, claro, ¿no? O a las empresas. Entonces, pues ahí de chalán, ya sabes, ahí en comisión, pues de repente nos tocaba regresar a veces a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y de ahí, básicamente, salgo de comisión federal y le puse una pausa a las, ¿cómo se llama? A las clases, y me contrataron en una empresa de León que era de instalaciones eléctricas, y me mandaron a Salamanca, no sé, la plaza que está ahorita en Salamanca, no sé cómo se llama ahorita. ¿Nueva? Bueno, relativamente nueva. La que está relativamente nueva, entrando a Salamanca del lado derecho. No me acuerdo cómo se llama. En ese entonces se llamaba Power Town, pero creo que le cambiaron el nombre por eso. Y ahí estuve trabajando en instalaciones eléctricas en una empresa bastante interesante, y lo que hacía era cuantificar material. Lo que hacía era cobrar lo que se instalaba. Por ejemplo, si se instalaba 1 o 2 metros de tal tubería o de cable, o tantos cientos de metros y así, todo se contaba. Y lo que hacía yo era pues hacer un levantamiento de eso y se cobraba, ¿no? Formaba parte de los planos, pues ahí en cuantificar el material también de los planos. Y pues básicamente era un ingeniero recién egresado, ¿no? Un ingeniero junior por ahí. Sí. Y fui aprendiendo poco a poquito, porque realmente en la vida ya real cambia mucho, ¿no? A lo que tú ves en la escuela. Y de ahí fue una pequeña pausa que tuve, ¿no? A esta onda de las clases, hasta que me corren de esa empresa y regreso y me dediqué un poco por mi cuenta a las instalaciones eléctricas. Y a la par que me dediqué a las instalaciones eléctricas, volví a dar clases, que era lo que me gustaba, ¿no? Entonces hacía las dos cosas, dar clases y dedicarme a instalaciones eléctricas. Y básicamente así sucedió hasta que ahora la escuela donde estoy ahorita, pues me contrató, ¿no? También, que fue lo mismo. Entonces, sí, pequeña recapitulación. Empezó a dar asesorías, clases para CERMEVAL y ese tipo de cursos extras. Mientras hacía su servicio en CFE. Terminó las 600 horas, Dios mío. Y luego fue a esta empresa y terminó, y se dedicó por aparte a instalaciones. Y luego maestro ya acá en donde está ahorita. Exactamente, sí. Ok. Bueno, buena experiencia, yo creo. Bueno. No sé qué piensa usted, pero yo con 600 horas de algo ya lo podría hacer hasta con los ojos cerrados, creo. No, ni creas, nunca termina uno de aprender, ¿no? Y son poquitas, la verdad. Me salí sabiendo poco, ¿no? Pero ahí bastante, tomaron mucho en cuenta las personas que me rodearon, ¿no? Siempre estuvieron dispuestos a enseñarme muchas cosas, aunque llegaba bien mencillo todavía. Y bueno, ya estamos, ya pasamos la etapa en la que pues trabajaba en instalaciones eléctricas, y ahora sí ya de unos años para acá es maestro de tiempo completo, o más o menos pues tiempo completo a veces. Sí, básicamente ahorita me dedico en esta escuela al tiempo completo, ¿no? De la docencia. Fui dejando un poco de las instalaciones eléctricas, me empecé a especializar un poco en la iluminación, empecé a aprender mucho de iluminación, y por ahí tuve un mentor que me ayudó bastante, que se ha dedicado muchísimos años a la iluminación, y lo tuve de mentor, y fue proveedor mío, pero básicamente pues me pegué con él, ¿no? Y tuvo también la paciencia y todo para seguirme enseñando. Y básicamente fue instalaciones eléctricas, pero lo que más buscaba era en la instalación de iluminación, cambiar iluminación de fluorescente a LED, por ejemplo, ¿no? Y me enseñó también, o sea, un poco de diseño por computadora. Empecé a aprender un poco de diseño también de iluminación por computadora, y estuvo bastante interesante. Pero cuando fui contratado acá, pues me gustó mucho, ya sabes, el laboratorio de física, dedicarle, y pues vi que era un proyecto bastante interesante, y pues empecé poco a poco a dejar la instalación eléctrica, ¿no? Y sí me caen esporádicamente cuando tengo tiempo y ganas todavía de energía para hacerlo, lo hago, ¿no? Pero ya de menor cantidad, ya mucho menos.